a otro maestro que también es centro y blanco de críticas. Saludo a Ricardo Sevilla, columnista del diario Basta, periodista independiente. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchísimas gracias. Espero que tú también. Te mando un fuerte abrazo. Y pues bueno, ha sido un fin de semana álgido. Ha habido temas por doquier, desde los conflictos allá en la Franja de Gaza, que también hay que exponer, hay que poner en la mesa de la discusión, porque no se habla aquí en los medios de comunicación supuestamente independientes, así se expresan de sí mismos los medios de comunicación corporativos, no hablan absolutamente nada sobre ese tema. Pero no solamente es ese tema que ha sido calificado de genocidio, han habido otras temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del rescate a los mineros, esta señora que sale y hace una crítica, pero que es cabeceado por el portal de Carmen Aristegui de una forma bastante tramposa y bueno, temas muy interesantes que tienen que ver precisamente con esta polarización de la cual han dicho que la prensa libre es la protagonista, pero no es así, todo lo contrario. Quienes están tratando de dividir son los medios de comunicación corporativos, esos medios de comunicación que se han montado en una narrativa de derecha completamente lesiva al pueblo de México, pero bueno, pues no es un secreto, Vicente, público memorioso, que la derecha siempre ha despreciado al pueblo de México. Tampoco es un secreto que desde hace sexenios los partidos conservadores realizan acuerdos en lo oscurito para arremeter contra la nación. Ahora sabemos que los grupos conservadores son dueños de la mayoría de los medios de comunicación y los utilizan precisamente para difundir y defender sus idearios políticos. Y justo por eso, desde hace tiempo, en los medios de comunicación independientes, como aquí, como Sin Censura, como Los Datos Duros y otros lugares, nos hemos encargado de documentar que existen grupos empresariales que han formado cuadros políticos e intelectuales afines a su causa. Pero antes de respondernos cuál es la causa, esa famosa causa que defienden los empresarios, debemos plantearnos un par de preguntas iniciales. De entrada, ¿por qué México, a pesar de ser uno de los países más ricos del mundo, padece una inmensa desigualdad y una enorme pobreza? ¿Y por qué, a pesar de que el pueblo sufre en carne propia esta miseria y esta desigualdad, la mayoría de las personas no tiene clara su problemática y menos aún cómo poder solucionarla? Y es ahí donde los medios de comunicación, esos medios de comunicación que nosotros hemos aquí exhibido, juegan un papel central, porque al responder a los intereses de sus dueños y no a las premisas periodísticas de neutralidad, de objetividad, de datos duros, son los encargados de propagar invenciones y falsedades que benefician únicamente a sus patrones. Aquí en Sin Censura y en otros espacios hemos hablado con pruebas periodísticas y datos duros sobre quién está detrás de periódicos como El Universal, como Milenio, como El Financiero, como Reforma. También hemos hecho investigaciones sobre los contubernios que han establecido revistas como Nexos, Letras Libres, Animal Político, Eje Central, con diferentes empresarios y actores políticos. Y gracias a esas investigaciones, ahora sabemos que los empresarios, los periodistas y los empresarios de derecha han celebrado una serie de componendas para beneficiar a un puñado de grupos empresariales. Gracias a los reportajes que hemos dado a conocer aquí, gracias a esas investigaciones que hemos publicado sobre Miguel Ángel Mancera, sobre Alito Moreno, sobre Lili Telles, Alejandra Cuevas o Germán Martínez, sabemos que hay políticos y legisladores que se reúnen
con Claudio X González, con Alejandro Ramírez, con Germán Larrea. ¿Para qué? Para impulsar estrategias encaminadas a obstaculizar las reformas constitucionales que benefician al pueblo. No es la primera vez que hacemos esta crítica y no es la primera vez que también el presidente López Obrador lo expone en la conferencia mañanera. Hoy sabemos que el PRIAN o que el PRIANREDE no propone nada, pero nada para sacar adelante a la nación. Ahora, gracias a que existen espacios libres donde se pueden difundir las investigaciones periodísticas, sabemos que hay legisladores y legisladoras que solo se dedican a estorbar. Todas las semanas hemos exhibido a toda la gente que rodea a estos personajes aviesos. Son personajes siniestros que lejos de ayudar al crecimiento y desarrollo de nuestra nación, lo único que hacen es estorbar y entorpecer el progreso de México. No es gratuito, Vicente, que partidos como el PRI, como el PAN y ese cadáver insepulto que es el PRD se opongan, por ejemplo, a la reforma electoral. ¿Por qué carajo se opondría un legislador o una legisladora sensata a que haya elecciones auténticamente democráticas en nuestro país? Eso es un despropósito, pero la respuesta es sencilla y escalofriante. Para tener la posibilidad de seguir haciendo fraudes, para seguir enquistados en el poder y así robarle a la nación. Hace unos días hacíamos aquí en Sin Censura un recuento de las reformas constitucionales que ciertos legisladores panistas, priistas y perredistas han impulsado para beneficiar a una minoría dentro de la cual estaban ellos, desde luego, periodistas, intelectuales, hablamos hasta el cansancio de Loret, de Raimundo Rivapalacio, de Aguilar Camín, de Enrique Krause y de las huestes que ellos comandan. Uno de los imperativos del periodismo real, de ese es del que hablo, y no de las locas inferencias sin ningún sustento, es precisamente concientizar a la población. Por eso nosotros hablamos de periodismo social. Y es que una población despierta y consciente de su problemática económica, social y cultural no permitirá que ningún político, ni ningún legislador, ni ningún periodista malintencionado atropelle sus derechos. No, y justo por eso tenemos que reconocer que López Obrador, aunque haya quien diga lo contrario, es un presidente pedagogo, es un presidente que apuesta a la educación y a la difusión del conocimiento. Lo vemos todos los días dando clases sobre política, sobre literatura, sobre historia. Lo hemos dicho aquí, no es la primera ocasión. Los gobiernos neoliberales y los legisladores y periodistas que trabajan a favor del empresariado dirán que no es de esa manera, pero lo dicen solamente de dientes para afuera o simple y sencillamente al calor de la víscera. ¿Por qué? Porque saben muy bien que es muy peligroso educar al pueblo y es muy peligroso educarlo e informarlo, Vicente, porque el pueblo, una vez informado y educado, se puede rebelar. Hace muchos años el escritor cubano José Martí decía que un pueblo culto es un pueblo libre. Yo añadiría que un pueblo informado ya no es fácil de engañar. Un pueblo informado aprende a pensar y a cuestionar todos los acontecimientos de su entorno. Un pueblo que desarrolla su capacidad de disentir y cuestionar no se conforma tan fácilmente con cualquier explicación y es capaz de ver más allá de sus necesidades. Si el pueblo mexicano fuera culto, leyera, escuchara las noticias del mundo y del país, sabría que hay muchos periodistas que reciben línea editorial de empresarios y legisladores que solo velan por sus propios intereses. Si el pueblo mexicano se diera la oportunidad de conocer lo que pasa, lo que ocurre en otras partes del mundo, no solamente quitaría su vista del ombligo, sino que se interesaría por la historia, por la geopolítica y de ninguna manera creería que el origen de todos nuestros males es este gobierno que ha sido acusado de tener
a ciertos personajes siniestros tratando de obstaculizar a la Cuarta Transformación es completamente diferente a los gobiernos de Salinas de Gortari, de Vicente Fox, de Peña Nieto o de Felipe Calderón. Si nos empapáramos de nuestra realidad y siguiéramos de cerca los acontecimientos y nos dejáramos de inferencias, veríamos que es un despropósito comparar al gobierno que encabeza López Obrador con los gobiernos prianistas. Por favor, hay que ser cuerdos, hay que ser coherentes, hay que ser mesurados. Ese tipo de comparaciones que no tienen pies ni cabeza no abonan al crecimiento de México. El gobierno de Carlos de Salinas de Gortari, lo hemos dicho, de la mano de los legisladores del PRI y del PAN, sacó las tijeras, reformó el artículo 3º constitucional para acotar la educación pública a la gente y solo acotarla a primaria y secundaria, carajo. El gobierno de Ernesto Zedillo, de la manita sudada con el PRI y el PAN, esos siameses del conservadurismo, aprobaron la nefasta privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, de la cual tanto hemos hablado y documentado. Felipe Calderón, el comandante Borolas, el licenciado en fraudes y alcoholes, que hoy tiene el cinismo y la desvergüenza de darle receta a López Obrador, dizque para gobernar, respaldó al PRI y al PAN para entregarle las pensiones de los trabajadores a sus cuates, a sus amigos, los banqueros. Esos fueron, Vicente, los gobiernos de derecha, los gobiernos que siempre han despreciado al pueblo de México. Esos son los gobiernos con los que ahora el despropósito, la derecha, las inferencias, quiere comparar al gobierno de López Obrador. No, este sexenio no tiene absolutamente nada que ver y no por víscera, por casos personales, porque ya no nos den chayote, porque estamos muy enojados, porque no nos publican aquí y allá, vamos a decir dislates. No, en su conjunto, el gobierno de la Cuarta Transformación es completamente diferente. Imagínate que yo viniera con un caso personal y dijera, no, la Cuarta Transformación se cayó porque yo salí del Seguro Social. No, para nada. El hecho de que yo ya no trabaje en el Seguro Social por las razones que hayan sido, no tiene absolutamente nada que ver con que descalifique yo al gobierno de López Obrador. Eso sería una tontería garrafal, pero aquí lo interesante es que la gente sepa que siempre hay intereses están más o menos velados, intereses que tienen que ver con el sospechosismo, que tienen que ver con la poca mesura, que tienen que ver con el billete que le sueltan a Loreda, a Raimundo, a López Dóriga, a Ciro, para que hablen mal del gobierno de López Obrador. Pero sí, la invitación, querido Vicente, público memorioso, es a que se informen y que no nos hagan caso. Bueno, yo digo, no me hagan caso ni a mí. Ustedes sean, público memorioso, los periodistas de a pie, los periodistas que buscan, que indagan y que están al pie del cañón, para que no vengamos nosotros con cuentos y les contemos una historia que no corresponde con la realidad. Uf, y recontra mi querido Sevilla, qué bueno que dejas este tema ahí sobre la mesa y literalmente la víbora chillando. Maestro, pues cerremos invitando a la gente para que esté al pendiente de lo que dices en tu canal de YouTube, que esté al pendiente de lo que dices lo que escribes en el diario Basta, querido Ricardo. Pues hay que echarle, échele. Hay que echarle, querido Vicente. Muchas gracias por tus diferentes palabras, como siempre. Te mando un fuerte abrazo a ti, a la audiencia, al público memorioso. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en el diario Basta, ya publicamos y compartimos la columna del día de hoy, por supuesto, aquí en Sin Censura. Nos vemos a las 4 de la tarde en Informativo Basta, a las 8:30 en Los Datos Duros, así MX, de corridito como se escucha, y si todo marcha bien, ojalá que sí, querido Vicente, nos encontramos por aquí el día de mañana, pues para seguir dándole de palos a esa víbora y que chille fuerte para que la oigan esos saurios del neoliberalismo. Así es, te agradezco, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Y